El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba muchísimo más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro de todas estas cosas que van surgiendo actualmente y sobre todo desde el ámbito espiritual, hay algunos que hablan haciendo caso a una lectura literal de la palabra de Dios de 3 días de oscuridad. El cielo se va a oscurecer y entonces será uno de los signos y las señales para que todos nos preparemos para la segunda venida del Señor. ¿Qué tan cierto es eso a la luz de la palabra del Señor? Los 3 días de oscuridad ya los está viviendo la humanidad. La tiniebla ya la estamos experimentando por la incapacidad de ver como Dios ve las cosas, por la incapacidad de ver lo que tenemos que ver, por la incapacidad que hay en estos momentos de descubrir cuál es el auténtico camino para alcanzar la felicidad, para alcanzar la paz, para alcanzar la unidad, para alcanzar la justicia, para alcanzar la redención tan necesitada en nuestro corazón, para experimentar lo que verdaderamente Dios quiere darnos a todos. Porque cuando una persona se hace incapaz de ver dónde está Dios, dónde está esa plenitud que Él tanto promete y que tantos predican, dónde está esa libertad que necesita el corazón humano pero que aún no logra experimentar, ¿dónde está esa dicha tan plena para no tener que seguir pecando, para no tener que seguir atado a las adicciones, para no tener que seguir siendo esclavo y manipulado por tantas fuerzas y amenazas en este mundo, por tantas criaturas, incluso por el mismo hombre? Cuando uno no es capaz de ver que esta libertad existe, que esta libertad es real, que está en Dios y no es capaz de ver a Dios, pues uno está viviendo una tiniebla muy alta. Porque la oscuridad es una incapacidad para ver. De ahí que cuando la noche es muy densa y la tiniebla es extrema,
pues nos toca tener alguna lámpara o alguna antorcha para poder ver bien por dónde caminamos, que no nos vayamos a ir a un abismo. La experiencia de Bartimeo es mucho más que una ceguera física. Es la experiencia de un corazón que ha estado ciego toda la vida y que entre más ha creído encontrar la felicidad y el camino para llegar a ella y el camino para llegar a la paz, se ve cada vez más ciego. De hecho, la luz a Bartimeo no le comenzó a llegar por la vista física. La luz le comenzó a llegar por los oídos. Porque Bartimeo, hoy que se acerca a Jesús, ya había escuchado hablar del Mesías que vendría. Había escuchado hablar de los profetas, que se iba a manifestar una gran luz para iluminar a todos los que andaban en tiniebla, en oscuridad y en sombras de muerte. Y él estaba buscando esa luz. Y a él ya le habían anunciado, alguien le había contado, le había dicho que iba a venir un Mesías llamado Jesús, que era el hijo de David, y que todos los que lo esperaran y lo buscaran podrían adquirir la luz para vencer a las tinieblas. Y él comenzó a creer todo ese cuento que le echaron acerca de Jesús. Que este Mesías iba a venir, iba a establecer la justicia en el mundo y que todos podrían vivir felices y que se amarían unos a otros, y que este Mesías establecería un reino de paz, un reino de alegría, un reino de gozo, donde ya no hubiera conflictos ni hubiese guerras. Y eso lo fue comprendiendo en su corazón. Por eso, cuando está al borde del camino, alguien le dice que quien está pasando es Jesús. Él ya lo conoce, ya sabe de quién se trata, porque estaba esperando ese momento, lo anhelaba, porque como había hecho caso a los comentarios y se los había creído, ahora le era familiar ese nombre y esa persona. ¿Qué quiere decir? Que Bartimeo ya tenía fe y esperanza en el corazón. Podemos decirlo, en nuestro presente actual, era un hombre que leía mucho la Biblia, meditaba mucho en la palabra de Dios y creía todo lo que decía la palabra de Dios. Eso era Bartimeo. Y por eso, cuando escucha que es Jesús el que está pasando, comienza a gritar todos los apelativos que él había escuchado de los profetas: Hijo de David, Jesús. Lo que le imploraba el pueblo de Israel cuando se veía en apuros, en dificultades a Dios: ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. Porque él ya tiene la certeza de que ese Jesús tiene la salvación y tiene lo que su corazón está anhelando. Y por eso grita. Y algunos se burlan y a lo mejor le dirán: no tan fanático, no sea tan exagerado, deje de gritar tanto. Intentaron callarlo. Uno no tiene que estar tanto yendo al templo allá al Amberladrillo, eso tampoco es así. No hay que estar tanto tiempo en el Santísimo, no hay que dedicar tanto tiempo a la meditación de la palabra de Dios, no hay que dedicar tanto tiempo a rezar el Santo Rosario, porque la gente se vuelve loca y fanática con eso. Hay que hacer otras cosas mejores. Cállate, deja de gritar. Y dice San Lucas que gritaba con más fuerza. No le importaron los comentarios, las burlas y las voces opresivas que a veces nos invaden para impedir que busquemos lo que estamos necesitando en el Señor. Y sobre todo en la Eucaristía, en su palabra, en el sagrario, en el corazón de la Virgen rezando el Santo Rosario. Porque hay gente que ya perdió la fe, incluso dentro de la Iglesia Católica. Cree en otras cosas, sí. Es más fascinada con otras cosas, no con esto que está creyendo Bartimeo. El Señor ya le había dicho al pueblo de Israel, hoy nos lo recuerda Jeremías,
que Él mismo va a venir a guiarlos. Él mismo. Lo dijo a través del profeta Ezequiel, lo dijo a través del profeta Isaías, porque los ministros que había escogido en el Antiguo Testamento, la mayoría se torcieron. La mayoría. Porque los guías que Él había escogido para Israel, los reyes, le fueron infieles. Hasta en David encontró defectos, siendo un rey según su corazón. Menos mal se arrepintió a tiempo. Pero hasta los gobernantes que Dios había escogido fallaron. La palabra de Dios nos enseña que toda autoridad en esta tierra viene de Dios, hasta los gobernantes. Pero hoy nosotros estamos viviendo, no sé si la misma crisis que ellos vivían, o menos, o quizás más fuerte, aunque no creo que todavía falta que lleguemos al culmen de la decepción de los gobernantes, en quien la gente pone toda su confianza. Y por eso el Señor le dijo al pueblo que Él mismo vendría a guiarlos, y hoy a través del profeta Jeremías lo dice. Él ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo mismo los traeré al país donde les voy a dar la justicia y la paz. Yo los reuniré. Entre ellos habían ciegos, y uno de ellos es Bartimeo, que a lo mejor había puesto sus esperanzas en todos los guías, y este hombre ya por pura experiencia se dio cuenta que ninguno de esos guías servía para lo que él necesitaba, que todos eran una decepción. Es como los que votan por un presidente y tienen toda la esperanza puesta en él, y a los días, no, si yo hubiera sabido no hubiera votado. ¿Para qué pones toda tu confianza en una criatura? O cuando la gente se fía y nos absolutiza a nosotros los sacerdotes, o lo que le está pasando a mucha gente hoy en la iglesia, que absolutizan al Papa, o para criticarlo y condenarlo, o porque creen que Él es el que nos va a dar la salvación y no es Él. Todos, ambos extremos, están ciegos, pues porque el Papa solo es un ministro, un siervo, una ayuda, no más. De hecho, la carta a los Hebreos nos dice que al único que instituyó sumo y eterno sacerdote, el Padre Celestial, fue a Cristo. Y nosotros solo somos burritos donde Él se monta. ¿Sí? Nos dio un ministerio para Él hacerse presente sobre todo en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia y en los sacramentos, que es donde está plenamente Cristo en nosotros los sacerdotes. Cuando el sacerdote sube al altar ya no es ese hombre, es Cristo guiando a su pueblo. Y al sacerdote se le pide que sea muy fiel, dócil, a dejarse manejar para donde Cristo, el sumo y eterno sacerdote, lo lleve, porque hay sacerdotes que a veces somos muy rebeldes. Y hasta dentro de la liturgia nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no a las de Cristo. Y el Señor haciéndole al burrito aquí para la derecha y el burro corriéndose para la izquierda. Y hoy ya hemos estropeado tanto la liturgia por no obedecerle al Señor. Cristo le obedeció al Padre y por eso nos redimió, porque fue obediente a donde el Padre le indicaba que debía moverse. Bartimeo obedeció a esa palabra que había escuchado y creído en su corazón, y esa palabra le dijo que Cristo era el Salvador, el guía y el Mesías, y que a Él debía implorarle la misericordia y que en Él debía tener puesta toda su confianza. Y por eso comenzó a gritarle: Hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces Jesús, que escuchó esta súplica, dice: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
la última seguridad que le quedaba. Ese manto, era un mendigo de la calle, con ese manto se cubría. Es que él sabe que para seguir a Jesús no puede seguirlo con enredos y con apegos a este mundo. Porque quien quiera estar con el mundo y con el Señor no podrá estar nunca con el Señor. O somos del mundo o somos del Señor. La última seguridad que le quedaba la soltó, el manto, inmediatamente se puso en pie y entonces Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Era un hombre pobre materialmente, un mendigo que pedía limosna. Pudo haber pedido una casa, al menos una piecita y algo de alimento, pues que es lo más básico para la persona humana, ¿sí? No, dijo: Señor, que vea. Y que vea como tú ves. A veces nosotros tentamos tanto a Dios pidiendo cosas que no son necesarias en verdad, pero decimos que sí son necesarias. Hay jovencitas que se gastan años pidiendo un novio. Eso llega por añadidura. Hay jóvenes que se gastan años pidiendo una novia que se parezca a la Virgen, sí. Eso llega por añadidura de buscar al Señor. Hay gente que se gasta años pidiendo una casa y es que el Señor no me escucha. Y dice Santiago: adúlteros, es que a veces piden lo que no les sirve para la salvación y por eso Dios nunca se los va a dar. Este pide algo bueno: Señor, que vea. Y entonces el Señor le dijo: recobra la vista. Y le da más que lo que le pidió, le da la salvación. No a todos los que se acercan a Jesús les dice esto. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y dice que en ese momento recobró la vista y siguió a Jesús. ¿Y hasta dónde lo siguió? Hasta la vida eterna. Por eso San Lucas nos lo trae aquí. Lo siguió. ¿Nosotros qué queremos para nuestra vida? Carro, casa, comida, educación, ¿o queremos la vida eterna? Queremos ver cómo hay que ver las cosas en realidad, para que se nos quite toda esta tiniebla que no nos deja ver dónde está la paz, dónde está la alegría, el consuelo que todos estamos necesitando, porque por ser tan ciegos nos equivocamos tanto. Cuando uno está ciego toma decisiones y solamente se da cuenta que fueron malas decisiones después de que las tomó. Eso se llama estar ciego. El que ve claramente como Dios ve, de una vez dice: no, por aquí no es, esto está más por acá. Y después se da cuenta que fue la decisión más acertada. Necesitamos ver con la luz del Señor para no seguir hundiéndonos, porque la promesa del Señor es muy grande. Él nos quiere conducir a una tierra de paz y de justicia, y hoy el salmista ya lo experimenta, porque el salmista, sin ver al Mesías como lo estaba sintiendo Bartimeo, dice: cuando el Señor cambió la suerte de nosotros que estábamos cautivos, dice, nos parecía soñar. Fue tan grande lo que vieron que creyeron que estaba en un sueño. A veces yo escucho a algunas personas que salen de misa y dicen: Padre, yo no hubiera querido que se terminara la Eucaristía. ¿Qué vieron? ¿Qué experimentaron? No sé. Pero algo grande tuvieron que haber visto, ¿sí? Porque les parecía soñar. Dice: la boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. Y hasta los gentiles se ponían alegres. Porque cuando alguien ve con la luz del Señor,
Es tan fabuloso, estupendo lo que ve y experimenta que le parece estar soñando. Y dice, esto sí será cierto, esto sí será verdad. Es tan grande el amor del Señor y es lo que Bartimeo experimenta. Pidámosle al Señor en este domingo, primero que nos dé conciencia de la ceguera que estamos viviendo muchos, porque hay gente que tiene amargura en su corazón, que tiene tristeza, que tiene miedo, y no es lo que el salmista está narrando hoy, no fue lo que le pasó a Bartimeo. Aquí ellos está pleno, la boca se nos llenaba de risas y hasta la lengua de cantares. Dice, cuando íbamos llorando, pero ahora que regresamos lo hacemos cantando. ¿Por qué hay gente que incluso hasta ora y reza y tiene amargura en su corazón? ¿Por qué hay personas, no todos, pero hay personas que tienen sus piedades religiosas y tienen amargura en su corazón? Es porque todavía hay oscuridad. Y hay gente que hasta va a misa y todavía tiene problemas interiores y cree que la solución a todo es cuando nos cambien este presidente, ¿sí? Y nos pongan uno, no según el corazón de Dios, sino según nuestro corazón, ¿sí? Cuando el Señor dice que es de dentro del corazón de donde salen las guerras. Pueden poner el presidente más pacífico de todos, y si tú interiormente estás mal, ¿de qué te va a servir? Cuando estamos en oscuridad estamos así. Lo que tiene que cambiar es nuestro interior, y lo que quiere cambiar Dios es nuestro interior. Como a los santos no les perjudica, se les aparecía el diablo, Santa Laura Montoya, el diablo se le aparecía para perturbarla y ella hasta se burlaba de él. Decía, es que no mereces ni que te pegue con la cruz del Señor. Y él le tenía miedo. No lo contrario. ¿Por qué? Porque Santa Laura Montoya llegó a ver como vio Bartimeo. Y cuando uno ve como ve Dios, uno comienza a ver cosas muy fantásticas en su interior y no se preocupa por lo externo. Puede estarse demoliendo el mundo entero. Hay gente que alcanza esa paz. Eso es lo más grande. A los mártires venían a matarlos felices, porque ellos ya habían alcanzado esta dicha del salmista. Cuando uno tiene ceguera, oscuridad, y esa es la oscuridad que está viviendo el mundo, los 3 días de oscuridad ya son reales en el corazón de las personas. Hay pobres personas que tienen más oscuridad en su interior, no en luz por ningún lado, y buscan y es a tientas, y nada que encuentra luz. Eso se llama oscuridad. Tenemos que decirle al Señor, ser conscientes de que tenemos eso, saber que el Señor nos puede sanar a todos de eso, suplicarle como Bartimeo, ten piedad de nosotros. Y cuando el Señor nos pregunte qué quieres que haga por ti, le digamos, Señor, que vea. Porque cuando comencemos a ver, como el Señor quiere que veamos, podemos cantar lo del Salmo 125 hoy. La lengua se nos llenaba de risas, la boca de cantares. Que hoy, con esta Eucaristía, donde se hace Cristo presente, y nos da la oportunidad, ya le gritamos ahorita, ten piedad de nosotros, se lo dijimos en el acto penitencial, que ahora que escuchemos antes de la consagración, cuando nos pregunte qué quieres que haga por ti, le digamos, Señor, que vea, para que cuando lo comulguemos con fe, podamos ver como ve el Señor.